Hoy vas a conocer San Cibrao. San Cibrao es una localidad del Ayuntamiento de Cervo, en la comarca de la Mariña Occidental, con una población de 2.100 habitantes. Hola amigos, ¿qué tal? El vídeo de hoy quizá sea un poco diferente. Siendo honesta, este pueblo no estaba en mis planes, pero estábamos en Burela, el vídeo de la semana pasada, y como me quedaba cerca, decidí visitarlo. Venía con ciertos prejuicios por culpa de la fábrica de aluminio que hay aquí, de la que oyera hablar, pero sin mucho conocimiento. Y el pueblo me sorprendió gratamente. En San Cibrao se encuentra la única fábrica de aluminio primario de España. Allí se transforma la bauxita en alúmina y mediante electrólisis en aluminio metálico. Un proceso impresionante, pero también muy exigente con la energía y el medio ambiente. Su enorme balsa de residuos rojos y su impacto energético han generado debate y preocupación entre los vecinos. Aunque no nos dio tiempo a visitar la balsa, os enseño a través de Google Maps la carretera desde la que se puede ver. Ahí lo tenéis, desde la misma carretera se puede ver la balsa. Y ahí tenéis el muro que separa la carretera de la balsa. Y empezamos con el pueblo en sí. Aquí vemos ya una playa, Playa de la Caosa, y vemos todas las casitas del pueblo al fondo. Huele muchísimo a algas, a mar. Y vamos a visitar este pueblo, que parece muy bonito, con casas antiguas por ahí. Es una península, y allí al fondo ya veis que hay un faro. Pues vamos a conocer este pueblo, porque me parece súper interesante. Ahí tenéis el Museo Provincial del Mar, que estaba cerrado. Esta es la plaza del lugar, Praza do Lugar, que actúa pues como una plaza mayor de cualquier pueblo, ¿no? Donde se junta la gente para celebrar, para representaciones teatrales. La verdad que me sorprendió, el pueblo es pequeñito, pero tiene unas casas muy bonitas y muy cuidadas. Y vamos a ver en todos estos concellos de la Mariña los carteles de las calles con letras de Sargadelos, que lo visitaremos en el futuro. Fijaros qué callejuelas. Y es que la fábrica de Sargadelos se encuentra precisamente en este concello de Cervo. Ahí tenéis la playa de Cubelas, que es la que da al lado este de la península. Y veis la península, que le llaman la Península de la Paz. Y esas son las ruinas de una antigua fábrica de salazón. Y todo el paseo que uniría con la playa que vimos antes de Caosa.
En el buzón de esta preciosa casa vemos otra muestra de cerámica de Sargadelos, con una máscara de las del Entroido de Ourense. Y aquí vemos justo el punto donde se une el pueblo con la península, que sigue siendo el pueblo, por supuesto. Y vemos que esto es lo que separa la playa de la derecha de Cubelas con la playa de la izquierda de Otorno. Y realmente sirve para que, según dé el viento, una playa es mejor que otra. Ahí vemos al fondo un rompeolas que se construyó para que la playa fuera más tranquila y las olas no hicieran daño. Y al fondo también vemos otra vez la fábrica de aluminio. Y aquí vamos a ver, ya adivináis ahí al fondo que hay una escultura. Esa escultura es de la Marushaina, es una sirena. Y como toda sirena, pues hechizan a los marineros, ¿no? Se cree que habita en los islotes de Os Farallones, que veremos después. Y hay una fiesta, el segundo fin de semana de agosto, en honor a la Marushaina. Y esa escultura que veis ahí es una mina de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos al faro de Punta Atalaya. Un excelente mirador también para ver toda la costa de la Mariña lucense. Y desde aquí vemos los islotes de Os Farallones, de los que os hablé antes. Ahí habita la Marushaina. Y desde el otro lado del faro, hacia el lado oeste, hay este otro mirador de óxido. Ahí están Os Farallones. El puerto de la fábrica de aluminio. Verdaderamente este pueblo es muy bonito. Y ese es como un manchón que tiene el pueblo, ¿no? Y vemos el rompeolas también. Prosigamos con nuestro camino hacia el Parque de Dolos. Mientras se construía el puerto de San Cibrao en los años 70, la acción del mar provocó una fuerte erosión que amenazaba la zona. Para frenar el avance del desgaste costero y proteger las instalaciones portuarias, la planta de aluminio ideó una medida original: fabricar dolos, unas piezas de hormigón con un diseño singular pensadas para romper y dispersar la energía de las olas. El llamado Parque de Dolos reúne las estructuras que por distintas razones nunca llegaron a colocarse en el mar. Y aquí al ladito de los dolos está el camino para subir a los acantilados de papel. Pero antes nos vamos a desviar aquí a la derecha
para ver las vistas de todo el pueblo. Ahí veis el espigón del puerto, en donde sí se utilizaron los dolos y los farallones. Pues ya vamos con la subida a los acantilados. Fijaros cómo se ven los dolos desde arriba. El dique, la fábrica de aluminio, el pueblo, toda la Mariña lucense preciosa. Fijaros cómo es el camino de subida. Las formaciones de las rocas son increíbles. De ahí lo de acantilados de papel, porque parecen figuras de papiroflexia, ¿no? Veis que este vídeo lo he grabado en off porque el viento era endiablado. Y ahí están los acantilados. Fijaros esa piedra que parece que se va a caer en cualquier momento. Y el mar que estaba bravísimo. Y desde aquí ya nos vamos despidiendo. Perdonad que este vídeo ha sido un poco más corto de lo habitual porque ha sido un poco improvisación, ¿no? Pero aún así creo que ha sido interesante, espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor regaladme un like, suscribiros que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.